Buenas tardes, señor Sánchez Berzaín. Gracias por la conversación. Mucho gusto, señor Ponce. Un saludo a usted y a toda su audiencia en el Perú y en las Américas. Bueno, primero, antes de preguntarle por los narcoestados, me gustaría que eh, nos presente una visión sobre cómo ve la situación de las izquierdas en la región, ¿no? Sobre todo con un Milei que parece estar a la ofensiva y una izquierda que se repliega en muchos lugares, como Perú y Chile. ¿Cuál es su impresión, señor Sánchez Bersay? Hablar en el siglo XXI de izquierdas y derechas es hablar simplemente de una nomenclatura. No tienen la representación ni el contenido que tuvieron en la segunda parte del siglo pasado o en la Guerra Fría. Hoy día, izquierdas y derechas son simplemente posicionamientos de propaganda. ¿Por qué? Porque el mundo es un mundo globalizado, un mundo capitalista y un mundo con una revolución tecnológica de inteligencia artificial. Entonces, no le digo que las ideologías han muerto, pero sí le digo que el encasillamiento de derecha e izquierda ha sido reemplazado, porque el eje de confrontación en el siglo XXI es el de la gente que quiere administrar países en ese mundo globalizado, capitalista y en revolución tecnológica, concentrando el poder, violando los derechos humanos, reteniendo los derechos de los individuos concentrados en un pequeño grupo que se apodera del Estado. Y esos son los gobiernos dictatoriales, esos son los gobiernos tiránicos. Y en el otro lado, la administración de países respetando la libertad, la libre iniciativa, la propiedad privada, respetando al individuo, respetando los derechos humanos, rindiendo cuentas por el gobierno, alternando el poder, ejerciendo el poder por periodos limitados de tiempo y básicamente sometidos a la vigencia de la ley. Y en esa dinámica lo que tenemos es la democracia. O sea, el eje de confrontación hoy día a nivel mundial es de dictaduras contra democracias y lo podemos ver muy claro en el siglo XXI en las Américas. Las dictaduras lideradas por Cuba que se expanden y establecen dictaduras sangrientas en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, pero además de eso construyen gobiernos en países democráticos que, a los que ponen a su servicio, que son los gobiernos paradictatoriales, que quiere decir al servicio de las dictaduras y que son México con López Obrador, condecora al dictador de Cuba, hace tratos con Cuba para explotar la esclavitud en el siglo XXI, contratando médicos, esclavos y otro personal, compra piedras a Cuba, condecora y recibe al dictador de Venezuela. El gobierno paradictatorial del Brasil, que es el más reciente, tiene un año y poco con Lula, que hace eventos internacionales para poner la alfombra roja al dictador de Venezuela y habla de narrativa cuando la violación de derechos humanos es flagrante. En Venezuela, el gobierno paradictatorial de Petro en Colombia, que ha puesto todo Colombia al servicio de las dictaduras de Venezuela y que ahora quiere habilitar a la guerrilla del ELN, como lo hizo en su momento su antecesor con el tema de las FARC, convertía a los criminales en gente que puede estar en la política. Y el gobierno paradictatorial de Chile, que acaba de dar una muestra horrible de su condición de paradictatorial, con el secuestro y asesinato del teniente venezolano, que ha sido una operación obviamente del castrochavismo y que no se identifica ni se investiga como se debiera y que ha mellado la soberanía del Estado chileno y que ha puesto en cuestión la condición del presidente Boric. Entonces, en ese escenario, el eje de confrontación no es izquierda y derecha, porque la izquierda ha sido sustituida por el crimen organizado. Porque la pregunta es, ¿quién controla al crimen organizado? ¿Lo controlan los grupos que se llaman revolucionarios del socialismo del siglo XXI o el crimen organizado controla a los gobiernos? Y la respuesta es muy clara. Es el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, con sus ejes de Cuba y Venezuela, que controlan al crimen organizado, porque no se sabe dónde está la cabeza de la mafia, del crimen organizado o del narcotráfico, pero sí se sabe cómo esos mecanismos responden
muy oportunamente a las acciones que toma el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Y en ese sentido, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, además de esta descripción, son narcoestados. A El ver, narcoestado, sobre eso quiero preguntarle, señor Sánchez Berzaín. Siempre los críticos a los gobiernos de izquierda, y me pongo en el papel en este momento de simplemente de el que interroga, ¿no es cierto? El que hace las preguntas. Siempre los críticos a los gobiernos de izquierda hablan de narcoestado. Bueno, a esto abona que todos estos gobiernos efectivamente defienden los cultivos de la hoja de coca con la extensión de los cultivos de la hoja de coca con un argumento social, entre comillas, a favor de los pobres agricultores, de los pobres productores que tienen que producir. Bueno, lo hizo Castillo, lo hace Evo Morales, lo ha hecho Petro, pero está muy presente en Bolivia. Se habla del cartel de los soles en Venezuela, pero ¿qué razones y argumentos de fondo existen para calificar a estos gobiernos de narcoestado? Acabamos de mencionar la condena al presidente Hernández, expresidente Hernández de Honduras, por un tribunal de Manhattan por narcotráfico. Explíquenos, señor Sánchez Bersay. revisemos un poco la historia. El primer narcoestado declarado y probado ha sido Cuba. Cuando se produce la alianza para traficar cocaína entre Fidel Castro y su régimen con los narcotraficantes colombianos Pablo Escobar Gaviria y Roberto Suárez de Bolivia. Está documentado. Y eso termina con un proceso en Cuba por el cual Fidel Castro fusila a sus intermediarios, fusila al general Ochoa, al coronel de la Guardia y a otros oficiales, obligándolos a confesar que habían cometido delitos de narcotráfico, cuando toda la historia, incluida la historia escrita por la viuda, por la esposa del narcotraficante boliviano Roberto Suárez, demuestra que el gobierno, el régimen cubano, recibía a Suárez, a Roberto Suárez y a Escobar Gaviria, a Pablo Escobar Gaviria, como dignatarios y en gran nivel de contacto directo. Hay un libro que se llama El Rey de la Cocaína, que se los recomiendo, que dedica 2 capítulos a aquello, pero más que eso, ese narcoestado está probado por el propio proceso de fusilamiento que termina con ese acto sangriento contra el general Ochoa y el coronel de la Guardia y otros oficiales, y ese narcoestado nunca se ha desmontado porque desde Cuba se han organizado y sostenido las FARC. Se han organizado y sostenido los ejércitos de liberación nacional. Se ha organizado y sostenido el M-19. Se ha organizado y sostenido en el Perú Sendero Luminoso y el MRTA. Se ha organizado y sostenido en toda la región la guerrilla, y gran parte de esa guerrilla es narcotraficante. Las FARC, narcos. El ELN, narco. El Sendero Luminoso y el MRTA vinculados al narcotráfico. Entonces, aunque hagan reivindicaciones de izquierda o reivindicaciones de revolución popular, son narcotraficantes porque con el narcotráfico financian ese proceso de subversión y terrorismo. Desmontado eso en la década de los 90, y sigue el problema en Colombia, porque las FARC siguen cometiendo delitos de narcotráfico y siguen cometiendo el ELN el mismo tipo de delitos en el siglo XXI. Cuando esta gente toma el poder, vemos lo que sucede. Recuérdese del bombardeo en la Angostura durante la presidencia del presidente de Colombia, Uribe, siendo dictador en el Ecuador, Rafael Correa. Lo que hace Uribe es bombardear a un grupo guerrillero en territorio ecuatoriano, en la zona de la Angostura, porque ese grupo es detectado después de que el jefe guerrillero que muere ahí se había contactado por teléfono satelital con Hugo Chávez, que era el presidente dictador de Venezuela. El tema de la acusación contra Maduro en un tribunal de los Estados Unidos aplicando la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, la transnacional, tiene 15 millones de dólares de recompensa por la captura de Maduro como miembro del cartel de los soles. Y de ese cartel ya hay varios presos en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de tráfico de droga. El tema de lo que es el lavado de dinero a través de Nicaragua y lo que es Bolivia.
¿Qué es el movimiento al socialismo de Evo Morales? Es la conjunción de las 6 federaciones de productores de coca y de cocaína que se han comprado una sigla de un partido político que se llamaría de derecha, por eso es azul, no tienen color rojo en Bolivia los partidarios de Evo Morales, y que han convertido el narcotráfico en instrumento político y han tomado el poder y hoy día es un narcoestado Bolivia. Entonces, ¿qué es redondear todo esto y pudiera pasar toda la tarde dándole datos que son pruebas, no son suposiciones, son ejemplos históricos documentados, cada cosa es un caso, la propia prensa es la que ha documentado eso y hay procesos en diferentes lugares del mundo. ¿Qué es un Ahora, narcoestado? Permítame recordarle la definición de narcoestado. Narcoestado es aquel país en el cual los funcionarios de gobierno en uso de sus potestades gubernamentales, participan de cualquier etapa de lo que es el proceso del delito del narcotráfico. Y eso puede ser cultivo de coca ilegal, fabricación de coca, de cocaína, tráfico, lavado de dinero, financiamiento, cualquiera de esas partes. Y es por eso que el tema del narcoestado es un tema actualísimo, porque el resultado, el producto del narcoestado es lo que sostiene la grandísima capacidad económica que tiene el socialismo del siglo XXI para intervenir cualquier proceso electoral y para generar subversión y sí, conspiración en cualquier lugar. lo último que acaba de señalar es realmente revelador, porque digamos, a ver, cuando cae la Unión Soviética como fuente de financiamiento de Cuba, ¿no? Se empieza a hablar de la búsqueda de estas economías ilegales para financiar el proceso revolucionario en América Latina. Pero luego hay un interregno cuando Venezuela aparece como la fuente de los recursos y del financiamiento. Pero ahora que luego se desploma Venezuela y efectivamente uno se pregunta, ¿de dónde vienen los recursos de esta gran internacional que se llama el eje bolivariano? Socialismo del siglo XXI. Yo quiero llevarlo a pensar lo siguiente. Cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética y Cuba entra en su periodo especial en el cual agonizaba el año 99. Llega Chávez al poder y auxilia y rescata y pone en marcha en el siglo XXI el movimiento bolivariano que hoy día se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Con la muy oportuna muerte de Chávez, Cuba se queda con todo, incluida Venezuela. Pero para que haya narcoestado, y esta es la precisión, los operadores del narcotráfico tienen que tener el poder del gobierno, tienen que estar en el gobierno. Con Evo Morales de opositor, Bolivia no era un narcoestado. Eh, con, eh, 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 con Pablo Escobar operando y Roberto Suárez operando, ni Colombia ni Bolivia eran narcoestados, era narcoestado Cuba porque el gobierno cubano, Fidel Castro y su equipo, daban la opción de que utilizando sus potestades de gobernantes, el poder que da el gobierno, participaban y siguen participando en el tráfico o en cualquier etapa de lo que es el narcotráfico. Entonces, este es un elemento esencial. Para hablar de narcoestado, es un gobierno comprometido en cualquiera de las etapas del narcotráfico. Y además de haber gobiernos como las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua, que son narcoestados, hay gobiernos locales, hay gobiernos estatales o provinciales en países federales. En México se señala a muchos de los estados mexicanos como verdaderos narcoestados y en la Argentina también. En la Argentina, por ejemplo, se señala a Formosa, se señala a Santiago del Estero y hay un problema muy grave ahora mismo en una de las provincias donde ha habido una explosión del narcotráfico. Pero para que haya narcoestado de nuevo, las autoridades que tienen el mando de ese país o de ese estado tienen que estar comprometidas en el narcotráfico. Y es por eso que el expresidente de Honduras, Hernández, acaba de ser condenado por el tribunal, por el jurado, y en el mes de junio o julio el juez le va a dar la sentencia. ¿Por qué? Porque usando sus potestades legales de presidente, y antes de eso, en función de diputado y de otras funciones, se ha probado que él ha cometido y ha participado directamente en el delito del narcotráfico, cosa de la que, si mañana ponemos un tribunal a Evo Morales, hay prueba de cuartos enteros para demostrar aquello. Ya está en un tribunal, ya está en un tribunal Nicolás Maduro, y no tenga duda
que los dictadores de Cuba y Venezuela tienen en su contra una cantidad extraordinaria de pruebas. Le han agarrado, entre otras cosas, varios barcos salidos de la isla de Cuba, destinados a Europa, han parado en Panamá, estaban manifestados uno como carbón y el otro como azúcar, y uno tenía 4 toneladas de cocaína y el otro tenía cerca de 10 toneladas de cocaína. ¿Desde cuándo Cuba produce cocaína? Lo que quiere decir que las dictaduras de Bolivia y por otros mecanismos a través de Venezuela y Nicaragua están almacenando cocaína en Cuba, que está despachando esa cocaína a Europa. Ahora, ¿qué significa? Quiero que siga usted desarrollando la sentencia de este expresidente de Honduras por narcotráfico. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué se busca con esta denuncia? Es, digamos, el sistema estadounidense de justicia envía un poderoso mensaje a los dictadores de América Latina. Mire, primero es Estados Unidos que se está protegiendo del narcotráfico, porque le quiero recordar otra cosa. En la década de los 60, Fidel Castro y después el Che Guevara proclamaron que había que utilizar el narcotráfico como un instrumento de lucha antiimperialista, que había que inundar los Estados Unidos de droga para matar a la juventud, cosa que en el siglo XXI ha sido respaldada por Chávez, por Evo Morales, por Correa, por Ortega, después por Maduro y ratificada por la propia Cuba. Quiero decirle que en este siglo, en las Naciones Unidas, se ha presentado los cubanos, Chávez, Evo Morales, pidiendo la despenalización de las drogas, o sea, pidiendo que se acabe los tipos penales de las drogas con el falso argumento de que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado. ¿Cómo no va a fracasar si los narcotraficantes toman el poder? Ese es el momento en que acaba la lucha contra el narcotráfico. O sea, la primera señal es que Estados Unidos se protege de un ataque que es terrorífico, que es utilizar el narcotráfico como instrumento de destrucción de la sociedad y la juventud, que no es de ahora, viene desde el 60. El segundo tema es que a partir de la Convención de Palermo, firmada el año 2000 contra la delincuencia organizada transnacional, el delito de narcotráfico y otros delitos no pueden encontrar un lugar para que sean objeto de encubrimiento u objeto de protección. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en cualquier lugar que que se afecte o que tenga efecto el delito de narcotráfico se puede juzgar. Y este no es el primer caso en el cual un ex presidente, un ex jefe de Estado narcotraficante es juzgado en Estados Unidos. El anterior fue Noriega, el dictador de Panamá, que después de la operación militar de Estados Unidos en Panamá, y fue necesaria una operación militar, fue llevado y procesado antes de la Convención de Palermo por tribunales de la Florida y condenado a 40 años de cárcel. La tercera razón es que el narcotráfico es un crimen contra la humanidad, porque los países que producen droga dicen, sí, esto es para dañar a los norteamericanos, pero mentira, lo que hacen es aumentar con la peor droga la prevalencia en el consumo de droga local. Y le voy a dar el ejemplo de Bolivia. En la Así es. década de los 90, cuando había lucha contra el narcotráfico efectiva en Bolivia, la prevalencia del consumo de droga, o sea, el consumo local de cocaína era del 0,007%. De cada 100.000 bolivianos, 7 consumían. Hoy día es del 8%, llegando al 10%. O sea, uno de cada 10 está afectado por ese consumo y por ese ataque de la droga. Entonces, lo que hacen los tribunales americanos es Y, establecer justicia nacional e internacional y sentar un precedente, como lo ha dicho el fiscal general de Estados Unidos y el fiscal de Nueva York, primero de que ahí había un narcoestado, la palabra narcoestado está acuñada y está reconocida, y en segundo lugar, que se cuiden los políticos que van por este camino porque Estados Unidos no va a parar aquí. de acuerdo. Ahora, la idea de la existencia de narcoestados se consolida o se afirma, se demuestra, sobre todo en la manera como en América Latina la relación entre las zonas productoras de hoja de coca y de la propia cocaína, estoy hablando de Perú, Bolivia, Colombia, y la conexión con las zonas de ingreso a Estados Unidos o las zonas de salida a Europa pasan por Venezuela y Cuba, y cómo se han creado corredores del delito, ha explosionado una ola criminal
alrededor de este tráfico de drogas. Lo hemos visto en Ecuador, en Guayaquil, lo estamos viendo en Perú, ¿no? Tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con los presos que han soltado en Venezuela. Está sucediendo en Chile, señor Sánchez Bersahí, y está sucediendo en Colombia. El tema, señor Ponce, es que el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo está utilizando el crimen común como elemento de operación subversiva contra la democracia. Y el crimen común quiere decir narcotráfico, entre otras cosas, quiere decir terrorismo, quiere decir inseguridad ciudadana, porque en la medida que crean inseguridad ciudadana, como han hecho en el Ecuador, ellos pueden ofrecer una alternativa, entre comillas, que les permita cambiar la constitución. En ese argumento, quiero darle otro elemento probatorio más. Cuando el socialismo del siglo XXI toma el poder, con Chávez en Venezuela, con Evo Morales en Bolivia, con Correa en Ecuador, con Ortega en Nicaragua, lo primero que hacen es expulsar la DEA. ¿Por qué expulsan la DEA? Porque la DEA es un sistema internacional de lucha contra el narcotráfico y en el Ecuador, además de eso, rompen los convenios y desmantelan la base de Manta, que era una base internacional para hacer inteligencia antinarcóticos en toda la región y Correa convierte al Ecuador en el principal puerto de embarque de la droga a través del Océano Pacífico, inclusive con submarinos que hasta ahora se siguen localizando y se siguen deteniendo. ¿Y qué es lo que hace Evo Morales? Desmantela todo el sistema de lucha antinarcóticos, expulsa obviamente a la DEA, expulsa al embajador americano y desconoce todos los convenios internacionales. Si esto no se trata de Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico está fundada en dos convenciones de Viena. La Convención de Viena de 1961, después reformada, donde la hoja de coca, que no tiene consumo legal, es parte del sistema del narcotráfico. Entonces, no estamos hablando de un tema norteamericano, estamos hablando de un sistema mundial que trata de proteger a la juventud y a las sociedades del mundo de un flagelo que se llama cocaína y que está siendo producido en 3 países de América Latina. Primer productor Colombia, segundo productor el Perú y tercer productor Bolivia. El tema es que Bolivia es el narcoestado porque todavía el gobierno de Colombia, aunque sea con Petro, tiene institucionalidad para no ser usado en sus instancias gubernamentales por el narcotráfico, aunque ya hay narcotraficantes en el Senado y en el Congreso que son los ex guerrilleros de las FARC y el se protege institucionalmente. O sea, 3 grandes productores de coca y de cocaína y un narcoestado entre esos. De acuerdo. Mire, qué interesante todas las cosas que usted nos describe. Aquí en el Perú, en los años 80, cuando el Sendero Luminoso llegó a controlar una tercera parte del territorio nacional, era un sendero maoísta, era un sendero doctrinariamente maoísta. No tenía en ese entonces ese sendero de inicios de los 80 nexos con Cuba, era otra lógica marxista. Sin embargo, acá hubo un valle que se llamaba el Valle de Guayaga, donde el sendero de ese entonces empezó a establecer pactos y acuerdos con el narcotráfico para garantizar su financiamiento. Es decir, la lucha subversiva contra el Estado de Derecho en América Latina, de una u otra manera conecta a estas fuerzas insurgentes con el narcotráfico y con las economías ilegales. Esa Ah, puede ser la gran conclusión de esta conversación. para concluir de mi parte, le quiero decir, hay narcoestados, son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Nunca Cuba ha dejado de ser un narcoestado desde la alianza de Fidel Castro con Escobar Gaviria y con Suárez Gómez. Todo eso está documentado y ha empezado un proceso de aplicación de la ley que ahora ha condenado al expresidente de Honduras, que fue 8 años presidente, y que notifica a los dictadores de la región que no van a ser impunes. Esto es lo importante. Y que pone en cuidado a todo el sistema que rodea a esos dictadores, jueces, fiscales que los encubren, sistema de gabinetes y la estructura bajo los ojos de una ley internacional que así como se ha aplicado en el caso de Noriega en la Florida, en el caso del expresidente hondureño en Nueva York, se puede aplicar en cualquier parte del mundo.
de acuerdo, de acuerdo. Muy agradecido, señor Sánchez Berzaín, por estas reflexiones que nos permiten, pues, afirmar con hechos, con fundamentos, que los narcoestados son una realidad en América Latina. Lamentablemente. Y el narcotráfico se está convirtiendo en una amenaza global, no solamente para Estados Unidos, para Europa. Santo Dios, la manera como la ola criminal está afectando a Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador. Estamos ante un fenómeno global, es incuestionable. Le agradezco infinitamente, señor Sánchez Berzaín, Muchas por gracias. Muy amable, señor Ponce.